Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero recontra listos para comenzar una nueva aventura del área de mate cuarto de secundaria. Obviamente aquí por USMPTV, el primer canal educativo del Perú, donde combinamos el aprendizaje con la diversión y para que entiendan mucho mejor todos esos temas que ven en clase. Profe, qué genial verlo así a todo color. Ajá. Como siempre lo vemos como un holograma, casi no lo reconozco. Hola Vale, ¿qué tal? Me parece genial que sepas cómo usar esta nueva versión portátil del panel de control. Con ella vas a poder continuar con las aventuras matemáticas en el lugar en donde te encuentres. Además, tiene todas las funciones del panel que tenemos en el laboratorio. Y espero que estés preparada porque el tema del día de hoy son los repartos proporcionales. Así es, profe, he buscado información en todos lados. En un libro, en una revista, en unas separatas suyas que me alcanzaron por ahí. Un poco más y buscas en el Instagram, imagínese. Muy bien, es mucho más sencillo hablar de este tema si se tiene un poco de conocimiento previo sobre él. Ajá. Claro, profe, pero antes de comenzar con nuestros conceptos y ejercicios sobre el tema de hoy, vamos a contarle un poco a los chicos sobre la historia de las reparticiones proporcionales. Para entender mejor el tema del día de hoy, es necesario saber que un reparto proporcional es la distribución de cantidades en partes correspondientes. Ok. Por ejemplo, si tú y tu hermano van a comprar unos 10 videojuegos, pero él pone mucho más dinero, entonces a él le corresponde una mayor cantidad de estos. A no ser que sea muy buena gente y te quiera dar la mitad de todas maneras. Exacto. Otro ejemplo sería el siguiente. Ajá. Dos compañeros tuyos del salón invierten $1.50 y $2 para comprar una caja de alfajores. ¿Cómo harían? ¿A los dos les corresponde comer lo mismo? Ajá. ¿O cómo hacen para repartirlo? Esas son preguntas interesantes que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Yes. Pero antes de ir de lleno con el tema de hoy, vamos a ver qué datos históricos hay acerca de ello. Uno de los recursos más utilizados desde hace décadas es el razonamiento proporcional. Y es que en las civilizaciones antiguas ya estaban que se alocaban porque como nacían nuevas formas de trabajo y de distribución, uno no sabía cuánto pagarle a una persona por un trabajo en particular. Y eso, de todas maneras, tuvo que ser un gran dolor de cabeza. Sí, pues no, profe. Debe haber sido muy confuso para esas civilizaciones los repartos, las distribuciones. Pero profe, yo he investigado y ahora también puedo compartir a los chicos algunos datos sobre cuánto ha avanzado este tema, con orígenes muy, pero muy antiguos. ¿Qué tan antiguos, Vale? Ajá. Una época en la que el Wi-Fi no existía. Bueno, eso no es tan antiguo, pero dale, te escuchamos. Ay, profe. A ver. Ya sé. Por ejemplo, en el papiro de Rhind. Sí, ese que ven en pantalla. En este lugar se reflejan estos conflictos que tienen que ver con el intercambio de mercancías y repartos proporcionales. Pero, profe, ¿esos habrán sido los únicos problemas? Debo decir que no, porque existen textos antiguos, chinos e hindúes que datan incluso desde el siglo II, en donde ya se ven este tipo de problemas. Wow, profe, sí que hay problemas en todo el mundo. Pero la verdad es que es interesante. Y chicos, ustedes ya saben que pueden ir tomando nota de todo lo que estamos comentando. Es importante saber también que las técnicas de resolución y los algoritmos utilizados en ese entonces son muy similares a los actuales, y eso que vienen de un contexto totalmente diferente al modelo griego. Profe, ¿qué especifica el mencionado modelo griego sobre los repartos proporcionales? Verás, en el libro Elementos de Euclides se estudian diversos conceptos clave como las razones y las proporciones, además de analizar el tratamiento de dichas definiciones en la matemática griega, gracias particularmente a Pitágoras y Eudoxo. Y no creas que este libro es importante solo por eso, sino que sirve como una gran guía referencial para cualquier aspecto matemático. Pero profe, este tema del reparto proporcional viene de hace muchísimo tiempo atrás. Ahora nos queda más claro que el agua que la matemática no es un tema de hoy,
sino que ha existido desde hace milenios. Así es, la matemática siempre ha servido para solucionar los problemas del día a día. Yes. Y además tú sabes que aquí en USMPTV siempre hacemos magia para que los programas sean lo más divertidos y a gusto de todos ustedes, los más jóvenes, para que aprendan mientras se divierten. Y habiendo dicho eso, es momento de mostrarle a los chicos algún lugar genial que nos acompañe con la explicación del día de hoy. Esta vez no viajaremos con el panel holográfico porque la plataforma está en mantenimiento, pero no se preocupe, de todas maneras les mostraremos todos esos lugares que nos inspiran a hacer los temas de cada día. Ahora sí, centrémonos en nuestro tema de hoy. Okay. Porque... ¿Qué lugar entonces sería el ideal para acompañar la explicación del día de hoy? Bueno, cuando yo voy al supermercado y deseo comprar fresas para preparar un riquísimo jugo y voy con 5 soles, podré comprar cierta cantidad medida en kilos. Ajá. Pero si otro día voy con 2 soles 50 o 10 soles, esa cantidad será la mitad o el doble de la que mencioné primero. Yes. Siempre encuentro una bandejita ya lista con la cantidad que busco. Muy buen ejemplo, vale. Ya sé el lugar ideal que nos acompañará el día de hoy. ¿Estás lista? Ay, profe. Ya pues díganos. O no sé, ya sé. Hay que esperar a que los chicos también piensen un poquito. ¿Qué lugar conocerán los chicos mientras aprenden el tema del día? Tennessee, en Estados Unidos. Ahí, Clarence Sanders fundó Piggly Wiggly, el primer supermercado en 1916. ¡Qué interesante, profesor! Me pregunto si este señor era consciente de lo mucho que se iba a expandir su modelo de negocio. Profesor, que comience el tema de hoy de una vez. Hemos visto entonces que los repartos proporcionales no son algo reciente, sino que vienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Ajá. Para ser más precisos, desde las civilizaciones antiguas. Por tal, es momento de empezar a explicar el tema del día de hoy. Yes. Si buscamos en nuestros libros o en la web, Okay. no señor editor, en Instagram no, sino en Google, por ejemplo, encontraremos un montón de definiciones sobre el reparto proporcional. Pero vemos uno que nos va a servir para comprender el tema. Esto consiste en la distribución de una cantidad en partes proporcionales. Una distribución en partes proporcionales. ¿Entendieron? Si no es así, ahora se los explico. En otras palabras, el reparto proporcional implica repartir una magnitud total de manera proporcional entre las distintas magnitudes de una misma clase. Ajá. Aún no entiendes mucho, ¿verdad? Veamos un ejemplo. El verano pasado, 3 amigos inician un negocio de venta de artículos playeros. Okay. José aportó un capital de 1.200 soles. Gerardo aportó 1.500 soles y Santiago 2.100 soles. Al finalizar la temporada y luego de pagar los gastos del local e impuestos, obtuvieron una ganancia de 4.800 soles. Ajá. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de esta ganancia? Veamos entonces cómo resolver el siguiente ejercicio. Primero, nos daremos cuenta de que no se pueden repartir las ganancias en partes iguales, debido a que los capitales impuestos fueron diferentes. Okay. Es evidente que le corresponderá mayor parte de la ganancia a Santiago, que impuso un capital mayor. Es decir, estamos frente a un caso de reparto directamente proporcional. Ajá, y con este ejemplo también podemos darnos cuenta de que hay tipos de repartos proporcionales. Veamos un poco de estos. Yes. Vemos entonces que estamos estudiando la forma de repartir directamente proporcional a ciertos valores que se llaman índices de proporcionalidad. El reparto simple puede ser directo o inverso. Okay. En el caso del reparto directo, se hace de tal manera que las partes resultantes sean directamente proporcionales a los índices de proporcionalidad. Tengamos en cuenta que para efectuar un reparto directo es necesario hacer lo siguiente. Primero, sumamos los índices. Segundo, dividimos la cantidad a repartir entre la suma obtenida, siendo el coeficiente la constante de proporcionalidad, K. Tercero, las partes se determinan multiplicando cada índice por la constante de proporcionalidad, K.
En el siguiente ejemplo debemos repartir 750 en forma directamente proporcional a 6, 7 y 12. Okay. Primero, 6 más 7 más 12 es igual a 25. Segundo, la constante es igual a 750 entre 25. Ajá. Esto es igual a 30. Tercero, multiplicamos cada índice por la constante. 6 por 30 igual a 180. 7 por 30 igual 210. Y 12 por 30 igual 360. Debemos tener en cuenta la propiedad. Okay. Si todos los índices de proporcionalidad se les multiplica o divide por el mismo número, entonces el reparto no se altera. Yes. Ejemplo, en el reparto que se hizo a 750 en forma directamente proporcional a 6, 7 y 12, obteniendo como resultado 180, 210 y 360. Pero, ¿qué pasaría si se reparte la misma cantidad directamente proporcional a 6 por 2, 7 por 2 y 12 por 2? Ajá. Veamos. Observemos los resultados. Okay. Primero obtuvimos la constante sumando los índices 12, 14 y 24. Por lo tanto, la constante es 15. Yes. Y continuamos el procedimiento observando que todas las partes son completamente iguales. Es decir, si todos los índices se multiplican por un mismo número, el reparto no se altera. Ahora veremos el reparto inverso. Okay. Este se hace de forma inversamente proporcional a los índices. Para ello se invierten los índices y luego se efectúa un reparto directo, como anteriormente hemos visto. Ajá. Por ejemplo, repartiremos 594 en forma inversamente proporcional a 2, 3, 6 y 10. Okay. Se invierten los números dados: 2 a un medio, 3 a un tercio, 6 a un sexto y 10 a un décimo. Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores. Mínimo común múltiplo de 2, 3, 6 y 10 es igual a 30. Yes. Luego este valor se multiplica por las cantidades invertidas. Se obtienen los valores 15, 10, 5 y 3. Ajá. Y se suman, que es igual a 33. Luego, el valor total se divide con la cantidad anterior, donde se obtiene la constante de proporcionalidad, K, de dividir la cantidad total entre la cantidad obtenida. Al finalizar, se multiplica por cada una del valor por la constante de proporcionalidad. Okay. Y se obtiene las partes I, P, inversamente proporcionales. Ahora aprenderemos del reparto compuesto. Presten mucha atención a la siguiente explicación. Okay. En este caso, el reparto compuesto se trata de repartir una cantidad en forma directamente proporcional a ciertos números. Ajá. Y a la vez inversamente proporcional a otros. Entonces, debemos proceder de la siguiente manera. Okay. Primero, se convierte la relación directamente proporcional a inversamente proporcional, es decir, invirtiendo los índices. Yes. Segundo, se multiplican los índices de las dos relaciones directamente proporcionales. Tercero, se efectúa un reparto simple directo con los nuevos índices. Por ejemplo, repartiremos 648 de forma directamente proporcional a 4 y 6. Okay. Y a la vez de forma inversamente proporcional a 3 y 9. Se procede de la siguiente forma. Los valores inversamente proporcionales se invierten. Ajá. Y se convierte en fracciones. 3 a 1 sobre 3, 9 a 1 sobre 9. Estos valores se multiplican por los valores directamente proporcionales. 4 por 1 sobre 3 se obtiene 4 sobre 3. Ajá. 6 por 1 sobre 9 se obtiene 6 sobre 9. Se simplifica 2 sobre 3. Yes. Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 3. Luego se multiplica por los números obtenidos, resultando 4 y 2. Estos se suman obteniendo 6. Para hallar la constante de proporcionalidad, se divide la cantidad total 648 entre el 6
obteniendo 108. Este valor se multiplica por los valores anteriormente hallados. Verán, cuando uno va creciendo, va ganando responsabilidades. Por ejemplo, en mi caso, cuando mi hermano y yo crecimos y nos volvimos adultos, solteros aún, pero aportábamos para los gastos de la casa, como el agua, la luz, el gas, etc. Pero no aportábamos igual, ya que mi hermano era menor y recién estaba trabajando, por lo que ganaba mucho menos. Entonces, lo que hicimos fue sacar los gastos totales de la casa y en base a nuestros ingresos mensuales, hicimos un reparto proporcional para determinar cuánto debe aportar cada uno. Les apuesto que si le preguntan a sus tíos o primos sobre esto, se van a dar cuenta que muchísimas familias hacen cuentas de la misma manera. Pero si quieren conocer más ejemplos sobre repartos proporcionales, entonces veamos el siguiente video. Hola Valeria, hola profesor, ¿cómo están? Les cuento que yo tengo 3 mascotas y mi hermano y yo nos encargamos de todos sus cuidados. Se preguntarán, ¿dónde entran las matemáticas aquí? Pues de la siguiente manera. Tenemos 3 perritos. Mi hermano mayor es responsable de los gastos de 2 de ellos y yo me hago cargo de los gastos de esta hermosura. ¡Saluda, Armonía! Bueno, para que entiendan un poco de lo que estoy hablando, les voy a explicar a continuación los gastos que hicimos este último mes. Ajá. Ellos han recibido un tratamiento de vacuna. Cada vacuna les costó 40 soles, que en total saldría 120 soles. Después hemos comprado 3 platos de comida. Cada plato de comida nos costó 32 soles. En total nos salió 96 soles los 3 platos de comida. Y finalmente hemos comprado una pelota de 12 soles. Ahora, sumemos 120 más 96 más 12 soles. Da como resultado 228. Bien, ¿y cuánto fue lo que gastó mi hermano? ¿Cuánto fue lo que yo gasté? Muy simple, vamos a aplicar lo aprendido hoy. Mi hermano, al ocuparse de 2 perritos, utilizó 2/3 del total, mientras yo solamente gasté 1/3, lo que equivale a una mascota. Ajá. Finalmente, entonces tenemos 228, vamos a dividirlo entre 3 para hallar y saber cuánto es el gasto por una mascota. 228 sobre 3 da como resultado 76. Entonces, si 76 es el monto de una mascota, significa que yo he gastado ese monto. ¿Y mi hermano cuánto gastó? Bueno, vamos a multiplicar 76 por 2. Y esto da como resultado 152. Así es, mi hermano gastó 152 y yo gasté solamente 76. Sencillo, ¿verdad? Ahora realizaremos un repaso de todo lo que hemos visto hoy en nuestro curso de matemática cuarto de secundaria, en el que hablamos sobre el reparto proporcional. Ajá. Debes tener claro que este tema ha sido estudiado desde épocas remotas. Ok. Prueba de ello, en el papiro de Ring se reflejan estos conflictos que tienen que ver con el intercambio de mercancías y repartos proporcionales. Además, en textos chinos desde el siglo II antes de nuestra era y en textos hindúes también aparecen este tipo de problemas. También en el libro Elementos de Euclides se estudian conceptos claves como los de la razón y proporción, además de explicar el tratamiento de dichas definiciones en la matemática griega, particularmente gracias a Pitágoras y a Eudoxo. En nuestro viaje matemático comenzamos explicando que el reparto proporcional consiste en la distribución de una cantidad en partes proporcionales. En otras palabras, implica repartir una magnitud total de manera proporcional entre las distintas magnitudes de una misma clase. Ajá.
Por otro lado, también hablamos de que el reparto simple puede ser directo o inverso. En el caso del reparto directo, se hace de tal manera que las partes resultantes sean directamente proporcionales a los índices de proporcionalidad. Okay. Debemos tener en cuenta que para efectuar un reparto directo, se hace lo siguiente. Primero, se suman los índices. Segundo, se divide la cantidad a repartir entre dicha suma, Okay. siendo el coeficiente la constante de proporcionalidad, K. Aha. Tercero, las partes se obtienen multiplicando cada índice por la constante de proporcionalidad, K. Yes. Vimos un ejemplo interesante, en el que buscamos repartir 750 en forma directamente proporcional a 6, 7 y 12. Primero, 6 más 7 más 12 es igual a 25. Okay. Segundo, la constante es igual a 750 entre 25. Esto es igual a 30. Tercero, multiplicamos cada índice por la constante. 6 por 30 igual 180. 7 por 30 igual 210. Y 12 por 30 igual 360. Aprendimos que debemos tener en cuenta la propiedad. Si todos los índices de proporcionalidad se les multiplica o divide por el mismo número, entonces el reparto no se altera. Aha. Por ejemplo, en el reparto que se hizo a 750 en forma directamente proporcional a 6, 7 y 12, obteniendo como resultado 180, 210 y 360. Pero, ¿qué pasaría si se reparte la misma cantidad directamente proporcional a 6 por 2, 7 por 2 y 12 por 2? Primero, obtuvimos la constante sumando los índices 12, 14 y 24. Aha. Por lo tanto, la constante es 15. Y continuamos el procedimiento observando que todas las partes son completamente iguales. Es decir, si todos los índices se multiplican por un mismo número, el reparto no se altera. Después, hablamos sobre el reparto inverso. Este se hace de forma inversamente proporcional a los índices. Para ello, se invierten los índices y luego se efectúa un reparto directo, como anteriormente hemos visto. Por ejemplo, repartiremos 594 en forma inversamente proporcional a 2, 3, 6 y 10. Okay. Se invierten los números dados: 2 a 1 medio, 3 a 1 tercio, 6 a 1 sexto y 10 a 1 décimo. Yes. Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores. Mínimo común múltiplo de 2, 3, 6 y 10 es igual a 30. Aha. Luego este valor se multiplica por las cantidades invertidas. Se obtienen los valores 15, 10, 5, 3 Yes. y se suman, que es igual a 33. Luego, el valor total se divide con la cantidad anterior, donde se obtiene la constante de proporcionalidad, K, de dividir la cantidad total entre la cantidad obtenida. Al finalizar, se multiplica por cada una del valor por la constante de proporcionalidad y se obtiene las partes IP, inversamente proporcionales. Acabado ese punto, hablamos sobre el reparto compuesto. En este caso, se trata de repartir una cantidad en forma directamente proporcional a ciertos números y a la vez inversamente proporcional a otros. Entonces, debemos proceder de la siguiente manera. Okay. Primero, se convierte la relación a inversamente proporcional de directamente proporcional, invirtiendo los índices. Segundo, se multiplican los índices de las dos relaciones directamente proporcionales. Tercero, se efectúa un reparto simple directo con los nuevos índices. Yes. Por ejemplo, repartimos 648 en forma directamente proporcional a 4 y 6, y a la vez inversamente proporcional a 3 y 9. Aha. Se procede de la siguiente forma. Los valores inversamente proporcionales se invierten Okay. y se convierte en fracciones. 3 a 1 sobre 3.
9 a 1 sobre 9. Yes. Estos valores se multiplican por los valores directamente proporcionales. Ajá. 4 por 1 sobre 3. Se obtiene 4 sobre 3. 6 por 1 sobre 9. Se obtiene 6 sobre 9. Se simplifica a 2 sobre 3. Se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 3. Ajá. Luego se multiplica por los números obtenidos, resultando 4 y 2. Estos se suman obteniendo 6. Yes. Para hallar la constante de proporcionalidad, se divide la cantidad total 648 entre el 6, obteniendo 108. Okay. Este valor se multiplica por los valores anteriormente hallados. Espero haya quedado todo muy claro. Vemos entonces que el tema del día de hoy fue súper interesante y muy útil para resolver los problemas del día a día. Ajá. Así es, profe, hoy aprendí un montón. A veces pensamos que nos enseñan matemáticas por las puras, pero no es así, porque sigamos la carrera que sigamos, nos va a ser útil en nuestro día a día. Definitivamente la matemática está presente en nuestra vida y si todavía no la dominas muy bien, cuando ya lo hagas, verás que la vida te resultará un poquito más sencilla. De todas formas, no dejen de ver Matemáticas cuarto de secundaria, porque tenemos muchísimos más programas. No se olviden de practicar lo que han visto el día de hoy. Y si tienen intereses en otros cursos como el lenguaje, la historia o las ciencias sociales, no se despeguen de USMP TV porque aquí el aprendizaje no se detiene. Solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!